Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos hoy lunes 1 de abril 2019 en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalupe, Nuevo León. Bienvenidos. Esta es la tercera sesión del taller Técnicas de Investigación Cualitativa y damos la más cordial bienvenida a la maestra Raquel Ramos, quien es nuestra para compartirnos sus conocimientos. Okay. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión. Y pues vamos a comenzar con el tema de este día, que, bueno, dijimos que lo íbamos a abarcar de diferentes maneras. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es el de la codificación de información. Sí, ya después de las sesiones pasadas que vimos, ahora sí, cómo recolectar la información en trabajo de campo, desde la observación participante, las entrevistas, etcétera. Bueno, ahora el objetivo de esta sesión es qué vamos a hacer con toda esta información que ya hayamos recolectado. El segundo tema que vamos a trabajar de manera breve, pero igual de importante, es el de sobre todo una reflexión sobre los métodos de investigación o el trabajo de campo en contextos de violencia. Sí, me parece que este es un tema, bueno, que se tiene que trabajar debido, pues ustedes conocen, ¿no? Ya hemos platicado también las sesiones pasadas, las circunstancias que atraviesa el país, nuestro estado, y cómo repercute también nosotros como investigadores o como trabajadores en comunidad, etcétera, pues cómo eso afecta también en nuestro trabajo, ¿sí? Y por último, pues también me gustaría realizar con ustedes una reflexión y una retroalimentación de lo que se ha visto, porque, bueno, ya en la última sesión lo que vamos a trabajar sería la parte de cómo se realiza un proyecto, ¿sí? Ya sea de investigación, comunitario, prácticamente tienen como que un mismo formato, y también van a conocer la plataforma de esta página de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde ustedes, bueno, van a ser partícipes y, bueno, la manera en que la van a trabajar. Sí, entonces, prácticamente con esta sesión lo que terminaríamos es, ahora sí, el tema de las técnicas o métodos cualitativos, y pues ya pasaríamos a la última sesión como más en el sentido ahora sí, como de la experiencia, ya que hagan un proyecto de investigación ya pues obviamente más elaborado a partir de los conocimientos o de los objetivos que ustedes tienen en su materia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer tema, que es la codificación de la información. Ok, entonces, bueno, en la investigación cualitativa se dice que existe una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque se estudian pocas personas, pero la cantidad de información que se obtiene, pues es una información muy, muy extensa o muy grande. A diferencia de la metodología cuantitativa, pues ahí se trabaja prácticamente con números, ¿no? Acá en la metodología cualitativa vamos a trabajar más, ahora sí, con palabras, ¿no? Como la narrativa, el discurso, ¿sí? Entonces, pues obviamente es una información que se vuelve muy, muy extensa y también muy compleja, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros ya cuando hacemos nuestro trabajo de campo, nuestras entrevistas, la observación, ya que tenemos toda esa información, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta información y cómo vamos a empezar a organizar? ¿Sí? ¿Cuáles son estas fuentes o formas de datos en los que vamos a trabajar para una codificación? Bueno, como lo dijimos, las observaciones tanto estructuradas como no estructuradas. Sí, esto quiere decir estas observaciones en las que nosotros vamos a campo ya predispuestos a saber qué observar. Pero también hay observaciones que no las tomamos en cuenta al momento de hacer nuestros objetivos de investigación. Entonces, todo eso también forma parte de esta fuente o formas de obtener conocimiento o información. Las entrevistas, que bueno, ya la sesión pasada vimos cuál es el abanico de tipos de entrevistas, sí, cuáles son las que son muy extensas, por ejemplo, la historia de vida, los grupos focales,
las entrevistas etnográficas que provienen de charlas informales. Entonces todo eso también resulta ser pues una fuente de datos. Documentos especiales, sí, esto quiere decir, bueno, también cuando nosotros vamos a consultar a un archivo histórico o los periódicos, estos también van a formar parte de toda esa información. Registros, pues los diarios de campo, también podemos apoyarnos en cuestionarios o encuestas, ¿sí? Muchas veces también encontramos en nuestro trabajo de campo fotografías que también nos pueden servir, videos, películas, y bueno, ahora con pues, la tecnología también podemos analizar la información de redes sociales, ¿sí? O lo que se le llama también la etnografía, que es hacer etnografía en la web, ¿no? O digamos que en los sitios de internet, ¿sí? Entonces, bueno, toda la información que se obtiene de aquí, pues como pueden imaginarse, va a ser muy, muy, muy extensa, ¿sí? Incluso nosotros para un proyecto de investigación podemos utilizar todas estas, ¿sí? Pero al momento ya de sentarnos en nuestro escritorio y decir, bueno, esto es lo que tengo, pues ahí va a ser como que el problema, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar o cómo le vamos a hacer con toda esa información que tenemos? Entonces, bueno, como ya dijimos, en la investigación cualitativa, pues vamos a trabajar más con palabras que con números. ¿Sí? Eso no significa que los números no sean importantes para nuestro trabajo, porque también nos vamos a apoyar mucho con cifras estadísticas. Esto sobre todo para poder conocer datos geoestadísticos o los contextos geográficos de los que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, esto también pues se incluye, ¿no? Y bueno, nos dice también diversos autores que todo este trabajo de campo, toda esta técnica cualitativa se puede convertir también en un mar de información, ¿no? Nos da como ejemplo, ¿no? Que una semana de trabajo de campo puede generar hasta 200 o 300 páginas de transcripciones, ¿sí? Es algo monstruoso, ¿no? Es como 2 libros. Pero es verdad, sí. Una visita, por ejemplo, de trabajo de campo de 2 horas, se convierten en alrededor un documento de 20 páginas, ¿sí? Eso sí, si sabemos cómo redactarlo, si tenemos una observación muy, muy detallada o lo que se le llama observación densa, ¿sí? Entonces, todo eso hay que registrar, ¿ok? También, por ejemplo, una entrevista, por cada hora de entrevista, esto se va a convertir en 10,000 palabras para poder ser analizadas en tan solo una hora de entrevista, ¿sí? Y con una persona. Imagínense si hacemos 10 entrevistas de 2 horas, pues en qué se va a convertir también toda esta información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos, digamos que toda esta información, todo nos va a parecer importante y en algún momento nos va a medio doler desechar toda la información que nos ha costado recolectar, ¿sí? Y es válido, ¿ok? Pero no toda la información va a caber en nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Va a haber muchos datos que son importantes, pero que no entran en el tema. Y esos datos se pueden dejar para otro trabajo de investigación, para un artículo de revista o para una ponencia, no sé, para otro trabajo académico. Sí, pero hay que tener en cuenta que no toda la información que nosotros hayamos procesado o recolectado nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para ahora sí poder seleccionar los temas o la información que a mí me resulte útil para el trabajo? Nos vamos a basar en el marco conceptual y en las preguntas que tenemos de investigación, ¿sí? Es decir, de la información que tengo, ¿qué información responde a mis preguntas? ¿Sí? O qué información va de la mano con la teoría que estoy utilizando o con los conceptos que estoy utilizando, ¿sí? A esto se le va a conocer como un proceso selectivo de la información de campo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que dejo a un lado para otros trabajos o para, digamos, hacer una segunda parte del estudio, ¿sí? Entonces siempre hay que tener como punto de partida estas dos cosas, ¿no? Tanto el marco conceptual y las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, ya ahora sí vamos a seleccionar
qué entrevistas me van a ser útiles en primer momento, qué entrevistas van a complementar, digamos que a manera de cierre mi proyecto y todos los temas que se vayan a trabajar. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, aquí el trabajo de codificación y el análisis de datos pues va a requerir de bastante tiempo, ¿sí? También, así como nos requiere tiempo ir a trabajo de campo, pues también toda esta información es aún más. Incluso puede ser más tiempo el que nos tardemos en codificar la información que en el campo, que hacer trabajo de campo, ¿sí? Entonces esto hay que recordarlo, hay que ser muy organizados, ¿sí? Si no somos organizados en esta tarea, pues nos vamos a volver organizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo de esta manera, ¿sí? Y ahorita vamos a ver como que técnicas muy, muy puntuales o ustedes dirán como muy bobas, pero realmente funcionan estas técnicas, ¿no? De usar colores, hojas de máquina, post-it, cartoncillos. Si les encanta esto, pues se van a fascinar en este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? El tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a analizar los datos cualitativos? ¿Sí? Necesito una pila nueva. Entonces, todo análisis va a requerir de un, digamos, trabajo sistemático con una secuencia y con un orden, ¿ok? Esto, como ya lo dijimos, tiene que ver con esta parte de la organización de la información, ¿sí? Entonces, hay, digamos que una serie de pasos a seguir cuando ya llegamos a este punto, ¿no? Ya de la metodología cualitativa, ya que hicimos nuestro marco teórico conceptual, fuimos a campo. Bueno, ahora qué vamos a hacer con transcripciones de entrevistas, como ya lo dijimos, documentos de diarios, documentos de archivo histórico, videos, fotografías, ¿sí? Ahora, es importante también que transcribamos, o es decir, capturemos toda esa información. Sí, hay que transcribir entrevistas, ¿sí? Hay que transcribir audios, por ejemplo, no sé, de un evento, ¿no? O de una conferencia que nos interesó para nuestro trabajo, bueno, hay que transcribirlo. Hay que transcribir también, por ejemplo, información de redes sociales, que por ejemplo una nota o un debate que surgió ahí en una fotografía, ¿no? Que causó, digamos que una crítica, etcétera. Todo eso hay que transcribirlo, ¿sí? Es decir, no vamos a hacer como que, ay, me acordé que no sé, en Twitter venía esta nota y la voy a poner ya en el proyecto de investigación, ¿no? Todo eso también se tiene que registrar como información o como el contenido de trabajo de campo, ¿sí? Entonces todo tiene que ser transcrito. Si hay fotografías que nos prestaron, hay que escanearlas. Si hay periódicos, hay que escanearlos también. Bueno, todo debe ser registrado de una manera también legible. Sí, ahora, bueno, nos facilita mucho la computadora, ¿no? En donde registramos todo y prácticamente nos corrige ortografía, todo, ¿no? Entonces, pero pues si tenemos registros o, por ejemplo, notas de campo de forma manual y no le entendemos, pues sí es necesario que quede registrado de forma legible para también nosotros no perder tiempo en el proceso de descifrar, ¿no? El mensaje. Muchos también optan por pagarle a otra persona por transcribir. Y es válido también, ¿no? Porque transcribir quita bastante tiempo, ¿sí? Transcribir una entrevista, por ejemplo, de 2-3 horas puede tomar hasta una semana. Entonces es un trabajo muy pesado. Pero así como ustedes pueden decir a otra persona que transcriban, las transcripciones también son cobradas de buena manera. Entonces, si tienen el dinero, pues pueden hacerlo. Si no, ustedes mismos los pueden transcribir, ¿no? Hay programas también para transcripción de entrevistas que son muy útiles porque bajan, digamos que el ritmo de la voz, que se escuche más pausado y así nosotros poder escribirlo sin ponerle pausa, ¿sí? Hay diferentes software que manejan este tipo de método para transcribir, ¿sí? Luego el otro paso, bueno, es codificar la información.
que bueno, ya es agrupar la información que tenemos por temas, es decir, por códigos que nosotros vamos a ir generando, ¿sí? Y asignarles también pues las etiquetas, ¿no? Esto también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y por último, pues integrar toda la información en las categorías. Y esto pues obviamente en relación con los fundamentos teóricos que nosotros ya hayamos tenido o hayamos buscado en el proceso de la investigación, ¿sí? Es decir, que de toda la información que tenemos, por ejemplo, de un diario de campo, ese diario de campo, ¿para qué tema me va a servir? ¿Sí? De eso se trata, y cruzar datos, ¿ok? Entonces, todo esto, ya cuando nosotros tenemos ordenada toda la información, ya podemos, digamos, cruzar los datos, saber esta información queda con tal concepto, o fundamenta tal teoría, o rechaza tal teoría, o incluso hasta pueden hacer una nueva teoría, ¿no? Con toda esa información, ¿sí? Pero para esto, bueno, ya hay este proceso de digamos, codificación y de las etiquetas, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer la codificación y cuáles son las tareas que se van a asociar a esta tarea? Digo, bueno, a esta actividad de códigos, ¿no? El proceso de codificación nos va a permitir desarrollar una clasificación manejable o sistema de códigos, ¿sí? Y gracias a este sistema de códigos nosotros vamos a poder tener un análisis más completo de toda esa información que tenemos, ¿sí? Entonces prácticamente la codificación del análisis lo llaman como que el corazón del texto, ¿no? De lo que del resultado de toda esta información. A partir también de la codificación, el investigador comienza a hacer juicios de valor, ¿sí? Es decir, cuáles son aquellos... ¿cuál es aquella información que nos va a servir desde la teoría, desde los conceptos? ¿Cuáles son? También vamos a empezar a jerarquizar la información, ¿sí? ¿Cuál me va a servir como, digamos, en primer término y cuál me va a servir solamente como complemento? Y vamos a eliminar ese caos y confusión que tenemos al principio. ¿Cuál es este caos y confusión? De no saber dónde vamos a poner toda esa información a la hora ya de transcribirla como un trabajo, ¿sí? Ya como un trabajo académico. Entonces, bueno, esta codificación, ¿qué es lo que se requiere? Pues obviamente un trabajo intelectual, de encontrar patrones, etiquetar temas y desarrollar un sistema de categorías, ¿sí? Entonces, se puede decir, bueno, que es un trabajo difícil, sí, en el sentido, yo sobre todo lo veo en el sentido del tiempo, de la inversión del tiempo que vamos a tener para hacer todo esto, pero como es una información que la generamos nosotros mismos, pues va a ser más fácil, ¿no? En el sentido de que vamos a recordar que esa información la obtuvimos de tal fuente, que esta información en el primer momento nos hizo recordar tal concepto o tal teoría, ¿no? Entonces, mientras la información sea, ustedes la hagan, pues qué mejor, ¿sí? O sea, por eso siempre es como el que va a trabajo de campo es el que va a escribir, el que va a dar los resultados, porque quien conoce mejor el trabajo de campo, pues son ustedes, ¿no? Que están ahí, que hablaron con las personas, todo, ¿ok? Y bueno, prácticamente otro de los objetivos de esta tarea es analizar el contenido central de las entrevistas, de las observaciones y de otros documentos que van a resultar significativos, ¿sí? Bueno, ahora las tareas asociadas pues van a ser digamos que 5, ¿no? Que ya ahorita explicamos rápidamente, ¿sí? Primero, bueno, identificar un corpus de texto y después seleccionar las unidades de análisis dentro de los textos, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar por orden, no? Primero voy a trabajar las entrevistas, después voy a trabajar mis diarios de campo, donde hice observación, luego voy a trabajar documentos de archivo histórico, luego voy a trabajar las fotografías, luego voy a trabajar el análisis de la etnografía, que es la etnografía de las redes sociales, es decir, qué es lo que voy a trabajar por ese orden, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre comenzaba con los diarios de campo, que eran, digamos, los más extensos, ¿sí? Y hacía, digamos, ahorita les voy a enseñar un poco del ejemplo, ¿no? Como le hacía. Empezaba a codificar
Luego ya terminaba mis diarios de campo, hacía digamos que el vaciado de información y luego me iba a las entrevistas, ¿sí? Luego de las entrevistas, lo que había yo transcrito de redes sociales y entonces así, ¿no? Seleccionaba, digamos, había diarios de campo que realmente era solamente un párrafo que me iba a servir, ¿sí? Y es cuando ahí uno dice, bueno, lo demás es importante, pero pues no entra en el tema, ¿no? Entonces eso podríamos ponerle ahí como una nota, ¿no? Que puede entrar en otro tema o etcétera, ¿sí? Luego, identificar los temas. Sí, siempre es importante que tengamos en claro, ya como lo dije, el marco conceptual y también las preguntas de investigación, ¿sí? El análisis de toda la información que tenemos de campo también nos va a servir para empezar a hacer un índice para nuestro trabajo, ¿sí? Muchas veces antes de ir a campo, como ya lo dijimos en la primera sesión, tenemos ideas o pensamos, ¿no?, qué va a ser importante al momento de hacer un trabajo de campo, ¿sí? Llegamos a campo y esto cambia, ¿sí? Se vuelve, el tema que menos pensábamos se vuelve fundamental en el trabajo, ¿sí? Entonces, el elaborar, digamos que estas tareas de codificación nos ayuda también a empezar a organizar ya el trabajo académico, ¿sí? ¿Qué tema resalta como manera así constante en toda la información que tengo? Bueno, pues salta el de migración, por ejemplo. Entonces hay que dedicarle un capítulo, incluso el primer capítulo, a escribir sobre el tema migratorio, ¿sí? Aunque mi primer tema haya sido la fiesta, pues todo lo que recogí en campo habla más de migración, entonces pues ahí tengo que poner migración, ¿no? A fuerza, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en claro qué temas voy a trabajar y ahora sí organizarlos, ¿sí? Ahí ya es como organizar, ¿no?, listas por jerarquías, qué temas van a ser importantes, qué temas que había pensado ya no van a ser centrales, sino van a ser usados como subtemas, ¿sí? Y bueno, ya empezar a organizar el texto académico, ¿sí? Luego el cuarto paso, digamos, o la cuarta tarea es marcar los textos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya empezar a etiquetar los textos y asignar un código con valor. Sí, esto es muy sencillo. Nada más que, bueno, ahí es como un juego de palabras, ¿no? Es prácticamente, tenemos un texto, ¿sí? Y vamos a empezar a usar códigos, por ejemplo, con conceptos o palabras clave, ¿sí? No sé, un párrafo del diario de campo se relaciona con el tema de transnacionalismo, ¿sí? Otro tema del diario de campo se relaciona con el tema de la música, ¿ok? Es ahora sí empezar a generar etiquetas, valores. Y por último, ahora sí construir modelos conceptuales, ¿sí? Como ya lo dijimos, cómo se relaciona el marco teórico y conceptual con toda la información generada en el trabajo de campo, ¿ok? Y bueno, estas son como que las formas técnicas, ¿sí? Las formas técnicas de cómo empezar a organizar esta información, ¿sí? Existen programas, bueno, con el que yo he trabajado es el programa de, aquí, ya me fui muy para allá, de Atlas T, que es un software para estudios cualitativos que prácticamente lo que te hace es, el texto lo organiza a través de las etiquetas que tú vayas asignando. Sí, entonces tú vacías toda la información en ese software de una entrevista, etiquetas que tú le hayas asignado, ¿sí? En este caso, bueno, es un software de paga, ¿sí? Entonces, pues lo pueden comprar, ahí creo que no hay software gratuito, pero bueno, al menos es el que he utilizado y pues funciona bien, ¿no? Pero también se puede hacer de forma tradicional, es decir, en Word, sí, hacer tablas, usar las etiquetas de colores y se puede hacer, o incluso de forma manual, ¿no? Lo que también recomiendan, pero pues a la vez es también mucha impresión de hojas, pues es imprimir los diarios, las entrevistas y hacerlo de manera manual, sí, muy simple, con marcadores, post-it, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, ya dijimos, transcribir todo lo analizado, ¿sí? Tener rotuladores de color, hojas grandes, porque también se puede trabajar de manera
bueno, como ustedes gusten, ¿no? Pero hay investigadores que usan pizarrones, que ponen cartulinas en la pared y empiezan a hacer como sus mapas conceptuales, su categorización así muy, muy simple y a mano, ¿no? Pero pues a muchos les funciona, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, tener digamos que todo este material y después empezar a leer nuevamente nuestros diarios, nuestras entrevistas, para ahora sí empezar a pensar cómo lo voy a codificar todo. Y bueno, pueden usarse también abreviaturas, es decir, manejar los conceptos claves con 2 letras, ¿no? Y ya nosotros, bueno, sabemos a qué tema pertenece cada fragmento, ¿sí? Hay también personas que incluso tienen que leer su diario, sus entrevistas 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a la primera es una lectura rápida, luego ya como que se ponen a pensar, esta entrevista me puede servir para, digamos, complementar, la teoría, no sé, ¿sí? Entonces, se hace una lectura muy cuidadosa del material que tengamos. Bueno, después es elaborar un índice, ¿sí? También señalar las citas textuales significativas, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos entrevistas o las charlas informales encontramos citas textuales que decimos, es que no le puedes cambiar ni una palabra porque lo que dijo él muestra, digamos, que lo que yo quiero decir a partir de la teoría, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos saber, bueno, qué citas van ahora sí allá al trabajo o la transcripción ya del trabajo académico y qué citas las podemos parafrasear, ¿no? También no es muy recomendable llenar el trabajo de citas, ¿sí? Porque prácticamente pues es como citar a muchas personas y yo como académico, como investigador, pues no decir nada, ¿no? El uso de citas yo lo recomiendo siempre cuando la persona dijo algo que tú no puedes decir con tus palabras, ¿sí? O que no es como que dices tú, es que no le puedo cambiar porque dijo exactamente algo que a nadie más se le ocurrió, no sé, ¿no? Entonces, cuando son muy, muy importantes esas citas, pues también hay que extraerlas, ¿no? Y decir, bueno, esta la voy a utilizar para este apartado, para este tema, ¿sí? Bueno, esto de efectuar las lecturas tanto que sea necesario que las entendamos, ¿sí? También comenzar a partir de estos datos marcados a buscar la relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber también fragmentos de texto o fragmentos de la información donde por decirlo así, en un párrafo se van a concentrar todos los temas, ¿sí? Por ejemplo, algo que dijo el cronista, pues que habló de fiesta, de música, de migración, ahí se van a cruzar todos estos temas, entonces esta cita me puede servir como la base del trabajo, o la puedo utilizar en varios temas, ¿no? Eso también, ¿no? Es importante sacar la relación. Bueno, también de que se puede modificar nuestro sistema de códigos, puede luego hacerse como una categoría de subcódigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a resultar unos más importantes que otros, ¿no? Entonces también, como lo dijimos, hay que saber jerarquizar, ¿sí? Y tener en cuenta que toda esta codificación de información se trata de fases descriptivas, es decir, información que me va a ayudar a describir, no sé, los contextos socioespaciales, las actividades y analítica, ¿sí? Donde aquí en la parte del análisis, que digamos que es la parte más complicada, es saber cómo integrar la información de campo con la teoría y los conceptos. Y también con la metodología de investigación, ¿sí? Entonces, digamos que toda esta información nos va a permitir hacer estas fases, ¿no? Tanto descriptiva como analítica. ¿Sí? Y bueno, tomar en cuenta, ¿no? Todos los datos geoestadísticos. Para eso, bueno, ¿qué podemos utilizar? Pues los datos del INEGI, que ya como lo dijimos son números, pero son números que también son creados a partir de lo cualitativo, ¿no? De la narrativa, de la descripción, ¿sí? Las entrevistas, ¿sí? Los materiales audiovisuales, los diarios de campo,
el contexto histórico. En este caso, por ejemplo, los historiadores, pues prácticamente el material que ellos utilizan son todos estos documentos, actas, ¿no? Entonces, eso también pues forma parte de una fuente de información cualitativa, ¿no? O de los datos que también nosotros podemos utilizar en algún momento. Y bueno, también esta tarea se va a tratar de cruzar todos estos datos, incluir temas no previstos, desechar aquello que no podemos trabajar también en el tiempo requerido, ¿sí? Como ya lo dijimos, si vamos a hacer obviamente una investigación de un doctorado que son 4 años, 4 o 5 años, pues quizá sí nos demos abasto, ¿no? Con toda la información, pero si es un proyecto más pequeño, pues saber también decir, esto sí me sirve, esto también me sirve, pero no por ahora. ¿Okay? Porque toda la información es valiosa, toda la información que ustedes, digamos, recolecten en campo es muy, muy valiosa, ¿sí? Y bueno, pues tener la paciencia y la organización, ¿sí? Eso es clave, la organización es clave, ¿sí? Si no son organizados al momento de hacer un trabajo de este tipo, pues van a tener que serlo, ¿sí? Y bueno, esta es la plataforma de Atlas T, ¿sí? Que, bueno, es en inglés, debe haber versión en español, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, son estos los códigos, o es decir, los temas que nosotros vamos a crear. Aquí, por ejemplo, está vaciada la información y lo vamos seleccionando. Por ejemplo, este párrafo de un color que pertenece, digamos, a tal etiqueta, ¿sí? Y luego al final ustedes seleccionan el código o la etiqueta y les va a aparecer todo lo relacionado a eso que ustedes hayan transcrito. O sea, se ve así como que muy extenso, bueno, porque son trabajos que también ya fueron vaciados, o sea que toda la información fue vaciada, que incluso ya están terminados. Ya nada más el investigador se mete a la base de datos, pone el tema que quiere, digamos, ¿cómo se dice? Como pues volver a leer o que vaya a escribir sobre ese tema y ya les aparece ahí toda la información, ¿sí? Entonces ese es el Atlas T, pero también lo pueden hacer de forma manual. Por ejemplo, ese es como yo empecé a hacerlo. Es un diario de campo y así como les digo, con marcadores, iba con el marcatexto rosa, era todo lo que tenía que ver con migración internacional. Luego lo de azul con lo que tenía que ver con festividades, lo de morado con música, lo de naranja la música y la fiesta, lo de verde el contexto socioespacial y la naranja vida local. Sí, había más etiquetas, pero digamos que esto era como lo que a mí me interesaba más, ¿no? Entonces ya ahí empecé como empezar así a subrayar, ¿no? A leer otra vez los diarios, a poner como que notas ahí en post-it, notas así escritas al lado de los párrafos. Y la carpeta que les traje la primera sesión, bueno, toda esta está así rayada, ¿no? Y también de las entrevistas, todo. ¿Ok? Bueno, este fue una entrevista que igual, ¿no? Ahí ya estaba marcado con rojo porque algo tenía que, o naranja, no sé, de las fiestas. Luego aquí como que la fiesta, esto lo iba a incluir en la fiesta y la parte económica de los impuestos y así, ¿sí? Entonces, hay un documento, no sé cómo puede ser, que dice, ahora sí, bueno, ya después de hacer todo esto, lo vacié a un documento que se llama esta tabla de sistematización. Eso no fue todo, ¿no? O sea, es una parte de... Ya una vez que yo hice, que subrayé los diarios de campo con colores y post-it y bla, 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 toda esa información la empecé a vaciar, ¿sí? Primero el tema, migración internacional. Bueno, ¿qué había encontrado? En toda mi información que había encontrado, bueno, pues todos estos puntos, ¿no?
y luego de festividades. O sea, iba digamos, leyendo un diario de campo, lo vaciaba. Y luego me iba a una entrevista y lo vaciaba, ¿no? O sea, dependiendo de los temas. En festividades, pues igual, todo esto. Aquí, por ejemplo, que dije, pues, esa me gusta para cita, entonces la voy a dejar así tal cual, ¿no? Y ya era luego ya la cuestión de, bueno, dónde la iba a acomodar la cita, ¿no? Luego de la música. ¿Y qué más? Música era como el pilar, la música era la parte central del trabajo. La música de fiesta, que ahí en eso me quedé, ¿no? Había más cosas. Y pues el contexto socioespacial, ¿no? Cómo iba a describir, digamos, como en primer lugar el espacio, ¿no? El municipio, las comunidades, todo, ¿ok? Y pues la vida local, un poco rojo por la violencia, por el crimen organizado, ¿no? Entonces, pues ahí añadí, ¿no? Lo de la parte de la inseguridad. Y también porque los datos las mismas personas, ¿no? Me iban diciendo, contando sus historias sobre sus experiencias de este año 2010, ¿no? Que fue un año difícil para la comunidad. Y hay otro documento de instrumento de clasificación. Bueno, este instrumento de clasificación fue, bueno, no sé si es que estoy hablando de mi trabajo. Sí les comenté lo que era el trabajo de tesis, ¿verdad? De música, fiesta en Ramón, ¿sí? Ok, entonces, bueno, mi tema principal era la parte de la música, ¿no? ¿Cuáles eran los usos y las funciones de la música en las festividades de la comunidad, ¿sí? Entonces, una de mis hipótesis, bueno, era que la música en el momento de fiesta podía, o servía como un instrumento de cohesión, tanto para la comunidad local como la comunidad migrante. Sí, es decir, la música, digamos, que unía al pueblo, ¿no? Sí, no importando las diferencias de clases, de pues estatus, ¿no? Entonces, pues yo para empezar tenía que hacer, digamos, una codificación o clasificación de la música y las observaciones que yo hacía a partir de ciertos números artísticos que los acompañaban con música, ¿no? Entonces, yo me basé en una fiesta que se hace el 20 de noviembre, donde participa tanto la comunidad local como la comunidad migrante, ¿sí? Entonces, es una fiesta que inicia desde las 8 empieza a las 6, pero desde las 8 hay música, ¿sí? Entonces, pues yo me di a la tarea de grabar prácticamente todo ese día, de grabar las canciones que utilizaban, ¿no? Entonces fue creo que hasta las 11:30 de la noche más o menos. Entonces pues ahí claro que iba preparada con una grabadora de voz con 2 paquetes de pilas y todo, ¿no? Y mi libreta, ¿sí? Entonces lo que hice fue comenzar a hacer esta clasificación. Claro, ya después de que grabé, pues era bastante información, material más bien de grabación, ¿no? Entonces aquí ponía como las actividades, el tiempo, o sea, es decir, a la hora en que comenzó la música, la actividad, qué tipo de música era, si era un subgénero, la temática y qué observaba yo de los actores a partir de la música que se escuchaba, ¿sí? Sí, fue algo súper complejo y me llevó bastante tiempo, porque tuve que escuchar todo ese día de grabación y escribir, a ver aquí. Claro, yo también tenía mis apuntes de que en esta música bailaron solamente los jóvenes, ¿no? En esta otra fueron los puros señores mayores, ¿no? Entonces, eso ya también yo lo tenía en mis diarios de campo. Sí, entonces, y también otro problema fue que muchas veces yo no sabía qué música era y pues, ahí, no sé, ponía como un fragmento de la canción y luego ya lo buscaba en YouTube, ¿no? Si la encontraba, ¿sí? Y era en la mayoría música norteño. Bueno, el reggaetón, ahí también me puse a escuchar reggaetón porque era como la tabla gimnástica.
Entonces ahí estaba muy norteña versión remix, que yo nunca había escuchado la norteña versión remix. Y prácticamente ahí está, ¿no? El público comenzó a aplaudir para marcar el ritmo del baile. ¿De qué trataba? De amor y desamor, ¿no? Y pues en fin, y fueron varias fiestas, ¿no? Pero luego ya, esa fue la música grabada. Luego ya la música en vivo también fue un show, porque pues ahí sí era como, les pedían complacencias, ¿no? Y pues yo ni sabía cuáles eran, ¿no? Pero anterior a esto, pues también en el trabajo de campo, la codificación de información, yo creo que me tardé ¿qué será? Como 4 meses aproximadamente, pero de trabajo arduo, sí, o sea, eran jornadas completas para poder codificar toda esta información. ¿Cuántas horas diarias o como 8. Sí, de hecho no tenía fines de semana. Sí, pero bueno, es que, o sea, fue trabajo de campo o sea, yo hice un trabajo de campo de agosto a enero, casi sin parar. O sea, yo de ese tiempo solamente vine una vez acá a Monterrey, ¿no? Entonces todos los días yo generaba un diario de campo, y generaba diario de campo o una entrevista, ¿no? Entonces, o sea, fue bastante información. Y no toda la información que yo había, digamos, recolectado, la pude utilizar, porque iba a ser algo así fantasmal, o sea, no se podía. ¿Y el tiempo de campo lo destinas tú o alguien te dice vas a tener que estar tanto tiempo? Sí, bueno, la escuela, como era la maestría en antropología, ahí en la antropología es así, con el trabajo de campo, si no lo haces, no vas a ser antropólogo, ¿no? Y si nos asignaron, o bueno, en maestría por lo general es entre 4 o un poquito más, 4 5 meses de campo, ¿sí? En doctorado, por ejemplo, es 1 año de trabajo de campo. Entonces, ahí él también era ya bastante. Y aparte porque, bueno, también las circunstancias pues sí me permitían como pues prácticamente vivir ahí, era que todos los días había información, ¿sí? Entonces, quizá hubiera sido diferente si hubiera hecho trabajo de campo aquí en la ciudad, ¿no? O sea, de ir y venir, algunos días, no sé, trabajar en casa, ¿no? Pero allá pues fue, o sea, era lo que tenía que hacer prácticamente, y porque no había más que hacer, ¿no? Entonces, me permitió ese trabajo de campo. Al mismo tiempo que hacía trabajo de campo, también me puse a leer sobre otros autores. Por ejemplo, yo ya les había comentado de los paisajes sonoros, ¿no? Que eso yo tampoco lo contemplaba, pero fue también, ahora sí, el pilar de mi trabajo, el concepto de paisajes sonoros, porque todos los capítulos de la tesis, para describir el contexto socioespacial, geográfico, fue a partir del sonido, ¿sí? Entonces, el paisaje sonoro lo incluye en todos esos capítulos, ¿no? O sea, el sonido del tractor, el sonido del tren, el sonido de la música, ¿no? Entonces fue, también grabar, ¿no? Cuando sonó el reloj de la iglesia y, en fin. O sea, toda esa información, pues sí era como que mucha, pero era porque estuve ahí 24/7, ¿no? Prácticamente. Entonces sí, claro, ya cuando estuve ya en casa y decir aquí está toda mi información, pues fue, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y sí, los maestros nos dijeron, ¿no? Hay algunas cosas que puedes trabajar después con un artículo para una revista o para ponencia. Luego ya yo me interesé por el tema de la violencia a partir de mi trabajo de campo, entonces pues no fue como algo así que incluí en la tesis, pero ya después lo trabajé, ¿no? Con lo que ya tenía. Sí, entonces, sí, es un trabajo muy, muy pesado, pero a la vez también es de mucho aprendizaje, porque ya les digo, o sea, se hacen muy organizados, sí, en los trabajos que hacen, y también siempre es bueno, o siempre queda la satisfacción de
saber, ¿no? Que toda esa información tú la generaste, ¿no? Tú la generaste y que puedes hacer un análisis, que puedes incluso refutar teorías o paradigmas o no sé, ¿no? Entonces esa es como la parte amable, ¿no? Después de todo el trabajo que se hace, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema, que, bueno, me parece súper importante también, ¿no? Que es el trabajo de campo en contextos de violencia, ¿sí? Ya en estas sesiones pues les he comentado, ¿no? Que pues ahorita las circunstancias o el contexto que se vive tanto como país como estado, pues no es un contexto fácil, sobre todo para los que hacen investigación, ¿no? Entonces es un tema que apenas, digamos, se está poniendo en la mesa. Hay esfuerzos de muchos investigadores, de muchos académicos para generar, digamos, que estrategias, ¿no? Al momento de nosotros hacer trabajo de campo, ¿sí? Pero pues a la vez también ha sido complicado, ¿no? Porque pues nos delimita bastante, ¿no? O más bien nos limita para poder acceder, ¿no? A ciertos lugares, con ciertas personas, ¿no? Entonces es como también pues menguar mucha información de la que nosotros queremos trabajar y pues simplemente no se puede, ¿no? Entonces, independientemente de la disciplina de donde estemos, ¿no? Tanto de ustedes como en su licenciatura, en su carrera, desde la parte de la antropología, pues todos los que hacemos investigación o trabajo comunitario nos vemos afectados por estas circunstancias, ¿no? Y pues lo que se ha hecho es generar protocolos de seguridad para investigadores, para académicos y pues ahora sí que es también una red, ¿no? De apoyo para cuidarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, varios autores ya también han hecho foros, han escrito, ¿no? Artículos sobre el tema a partir de las experiencias que han tenido, ¿no? Que han vivido. Y pues efectivamente sí se coincide, ¿no? En que este tipo de contextos que estamos viviendo, pues nos cierran muchas puertas, ¿no? Para poder investigar, ¿sí? Pero también nos permite hacer un diálogo nosotros como investigadores o como académicos que trabajamos ahora sí con los otros, ¿no? De cómo hacerlo, cómo acercarnos, saber también en qué momento pues retirarnos de campo, ¿no? Y pues ahora sí que saber alejarse, ¿no? Aquí sí podemos hacerlo, aquí no, ¿sí? Anteriormente, bueno, podríamos darnos el lujo de decir, pues si voy, pase lo que pase, o no sé, ¿no? Pero yo creo que pues nada está por encima de nuestras vidas, ¿no? Entonces sí, siempre es importante, aunque nosotros queramos ir al lugar, pero si el lugar prácticamente nos dice que no, ¿sí? O si ya tenemos una red de apoyo, personas que nos dicen, sabes que aquí no puedes hacerlo, es hacerle caso, ¿sí? Entonces, nosotros se ha modificado también la manera de hacer investigación, ¿no? Ya también se omite ir a campo, pero pues se buscan otros instrumentos para obtener información, ¿no? Están también las redes sociales, que bueno, a la vez también hay que tener cuidado porque mucha información pues no es verídica, ¿no? Pero pues hay que buscar también otras estrategias, ¿sí? Y tener siempre estas preguntas, ¿no? Siempre estas preguntas a partir de primero ver por nuestra seguridad, ¿sí? ¿A dónde? ¿Con quiénes? ¿Por cuánto tiempo? Y preguntarse siempre, ¿no? Si al ir ahí tu vida peligra, ¿sí? Si nos respondemos que sí, entonces es mejor que le paremos. Sí, porque muchas veces planeamos un proyecto y no sale como quisiéramos, ¿no? Esto también, si hablo desde mi experiencia personal, pues ya me quedó muy claro a partir de experiencias que he tenido, ¿sí? Por ejemplo, me tocó participar en una investigación sobre jornaleros agrícolas a nivel nacional, ¿no? Y el programa que se llama PAJ, que es federal, que bueno, es un programa que apoya a las familias jornaleras, ¿sí?
Entonces fue un proyecto de investigación a nivel nacional, donde se formaron 2 equipos, que uno iba para Puebla y otro iba para Sinaloa, ¿sí? Yo estuve en el equipo de Sinaloa. Bueno, prácticamente el equipo era otra chica y yo, o sea, 2 mujeres en Sinaloa, ¿no? Sí, en Culiacán. Entonces, bueno, hubo una serie de errores, pero gracias a esos errores estoy aquí diciéndoles que no hagan, ¿sí? Y que bueno, nos ayudó, y también a mí me ayudó a dimensionar el problema y también a reflexionar desde tanto mi vida, ¿no?, personal, pero también como investigadora, ¿sí? Bueno, una de las cosas es que siempre, Jorge, no sé si me puedes cambiarla. Siempre hay que conocer el lugar a donde vayamos, antes de ir, ¿sí? Si vamos a ir a un municipio, a una colonia, o no sé, a un estado como Sinaloa, ¿sí? Siempre hay que buscar información acerca del lugar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, por la emoción de hacer un proyecto de investigación con jornaleros, irnos al trabajo de campo allá en los campos de Sinaloa, pues no hicimos la búsqueda, ¿sí? Sabíamos, teníamos idea, pues que Sinaloa, pues obviamente representa un estado, pues ustedes ya saben, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, no nos percatamos de la magnitud, ¿no?, del problema. Sabíamos de manera general, como ustedes también conocen, ¿no?, la problemática del crimen organizado, pero no dimensionamos el problema tanto en los espacios como en el tiempo, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocaba hacer trabajo de campo en 2 municipios que eran, digamos, los más importantes para jornaleros, que eran Navolato y Guasave. Teníamos que escoger alguno de los 2. Sí. Entonces, cuando llegamos a Culiacán, pues obviamente llegas pues sin conocer. Otra es que no teníamos redes de apoyo allá, sí, o sea, llegamos sin conocer a nadie. Llegamos a un hotel que se llama El Mayo, no sé si era por el Mayo Zambada, no sé. Y estábamos buscando un lugar donde vivir, ¿no? O sea, llegamos al centro de Culiacán y luego ya desapariciones. Hace 2 horas. Sí. No, sí, exactamente. Y luego Navolato y Guasave son los municipios más peligrosos de México, así, o sea. Entonces era una cosa que dijimos, híjole, ¿a dónde nos metimos?, ¿verdad? Y bueno, las investigadoras que estaban a cargo del proyecto, ellas querían que, como íbamos a estar alrededor de 6 semanas, querían que estuviéramos viviendo tanto en Navolato o en Guasave, ¿sí? Y entonces, les comentamos esto al personal de Cedesol y nos dijo, no, mejor aquí en Culiacán quédense. Y ya van a Navolato y... bueno, entonces, cuando íbamos camino a un campo agrícola, en la radio las noticias, encontraron en Navolato no sé qué, un cuerpo y... total. Entonces la gente apaga el radio, no es como, ay, no, pues las vamos a asustar y se van a ir y... En fin, bastantes cosas, ¿no? En Guasave era menos. Guasave era una... Le decían... ¿Cómo le decían? La capital de... O era como allá de Israel o una cosa así, o sea, era así muy peligroso, mucho más que Navolato, ¿sí? Entonces era Navolato, Guasave y Culiacán, ¿sí? O sea, había mucha violencia en estos 3 municipios. Y bueno, al no tener nosotros tampoco una red de apoyo, pues tampoco nos comentaron que el lugar donde, en unos departamentos que empezamos a rentar, pues también era ahí un foco rojo, ¿no? Había muchas casas abandonadas, negocios abandonados, enfrente en la pared que había ahí una casa rara, luego dijimos, es una casa de seguridad, ¿no? Había marcas de balas, ¿no? Entonces, el fin de semana no podíamos salir,
ya a las 7 empezaba a oscurecer, ya era forzosamente estar ya en casa, ¿sí? Y eso nos limitó el trabajo de campo como no tienen una idea. Solamente podíamos salir en la mañana, no podíamos rentar un coche porque había muchos retenes en la carretera. Luego en un albergue también hubo amenazas de que no preguntáramos nada, y bueno, el punto ya fue de ver así muy cerca que levantaron a una persona de los departamentos y fue ya cortar el trabajo, sí, dijimos ya no más. Y de 6 semanas, pues, de milagro duramos 4, ¿sí? O sea, a mí 4 ya se me hicieron bastantes, ¿no? Y bueno, íbamos también, hicimos trabajo de campo muy, muy, muy a las carreras, muy, se puede decir como con entrevistas de 15 minutos con familias jornaleras, porque ellos tampoco querían hablar, porque les daba miedo, porque llevábamos, ¿dónde está aquí? Grabadoras y cámaras fotográficas, ¿sí? Estos son, digamos que, instrumentos que nos van a facilitar mucho campo, pero hay que saber dónde los vamos a utilizar, ¿sí? En contextos así y con temas así, no. ¿Sí? Es mejor como hacer entrevistas sin grabarlas, ahora sí que con pura toma de notas, ¿no? Y nada de fotografías, ¿no? Ahí después nos contaron de unos periodistas que incluso también estaban haciendo como un reportaje de jornaleros que en Abolato, que llevaban una cámara, ¿no? Entonces los vieron, los levantaron, los secuestraron y ya no sé qué pasó con ellos, ¿no? Pero pues por verle la cámara, ¿no? O sea, fue algo así que no podíamos, ¿ok? Y bueno, en el proyecto nos exigían fotografías hasta que les dijimos no se puede ni grabar, no se puede tomar fotos, no, o sea, prácticamente ni siquiera ir diariamente a los albergues agrícolas, ¿no? Porque ya era levantar sospechas, a qué hora salíamos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no se pudo. También, bueno, el simple hecho de decir que eras un investigador o que ibas a investigar, la palabra investigar siempre también impone mucha inseguridad para los actores o los informantes, ¿no? Siempre es como mejor, estamos haciendo un estudio, un trabajo escolar, ¿no? Porque investigar ya te relacionan con la policía o sí, con la CIA, ¿no? Ajá, entonces eso también es como, híjole, no se puede hacer. Y pues reconocer, ¿no? O sea, cuando nosotros vimos esta situación de que levantaron ya una persona y nosotros estando presentes, fue cuando dijimos, no, ya, o sea, ya paramos. Al día siguiente cada quien tomó su avión y se fue a su casa y hablamos, ¿no? con nuestras jefas, ¿no? Las investigadores y les dijimos, no, aquí ya no se puede hacer trabajo de campo, ¿sí? Y vamos a escribir de la experiencia, ¿sí? Porque si a alguien más mandan a hacer un trabajo de campo en un contexto así, pues igual y no la cuenta, o sea, fue así y para nosotros también fue algo así como que, pues, sobrevivimos, ¿no? En un contexto así. Entonces, siempre, y bueno, siempre ver por nosotros, ¿no? De decir que obviamente va a ser más importante en nuestra vida que un trabajo, que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, siempre hay que saber alejarnos a tiempo, ¿sí? No esperar, digamos, que una segunda amenaza o incluso pues ni siquiera una primera, ¿no? Pero ya nosotros también cuando recibimos la primera amenaza de ya no ir, ya no preguntar, fue como pues ya, ¿no? Respetar también eso, ¿no? Y salir del lugar, ¿sí? Y pues eso, ¿no? De que también muchos de los investigadores quieren jugarle a este papel de héroe, ¿no? De decir, pues yo sí puedo ir y me puedo ahí como camuflajear, ¿no? En todo. Pero, ¿qué está pasando también con muchos periodistas y defensores, ¿no? O sea, si se fijan, pues hay muchos asesinatos, porque pues ahora sí que dan ese paso de héroes y pues no, ya no la cuentan, ¿no? Entonces,
hay que saber también cómo llegamos, cómo utilizamos nuestras... Esto no quiere decir de que, bueno, ya no vamos a estudiar nada ni a investigar nada porque no se nos permite, ¿no? Sino buscar la manera de primero ver por nuestra seguridad y después la manera de cómo puedo estudiarlo, cómo puedo acercarme a ese tipo de contextos, ¿no? Y pues todas estas experiencias aportan, ¿no?, a una metodología de investigación en contextos de violencia, ¿sí? Entonces, pues siempre es importante también compartir las experiencias. Si me dicen yo ya no vuelvo a ir a Sinaloa, jamás, ni a Mazatlán, no, ni siquiera fui a la playa estando ahí, no, era una cosa muy fuerte, o sea, sí, y luego te identificaba, ¿no?, como alguien que no era de ahí, ¿sí? Y también yo lo sentí como ahí también un conflicto, y me imagino, ¿no?, ¿por qué? Del hecho de decir que yo era de aquí de Nuevo León, era, pues, ya saben, ¿no?, por estos grupos, ¿no? Y dices tú, pues yo, sí, los contras, ¿no? Dices tú, pues yo ni soy, ¿verdad? Pero el simple hecho de que seas de Nuevo León ya te hace parte, ¿no?, de una letra, ¿sí? Entonces, pues no, era una cosa así bien complicada, no tuvimos redes de apoyo, el error fue no investigar antes, ¿sí? No percatarnos a dónde íbamos, o sea, la magnitud del problema, y pues, bueno, no, afortunadamente no pasó nada, se hizo el trabajo, ¿sí? Con toda la información que pudimos obtener, se hizo, se escribió sobre la experiencia de inseguridad, y bueno, ya eso también pues es un aporte. Por eso decidió dar conferencias. Sí, ya hacer trabajo de campo aquí. Bueno, es que era lo que yo decía, pues, ay, Nuevo León, ¿qué le pide a Sinaloa, verdad? Pues, está igual. Sí. Pero en cuestión de inseguridad, también muy mal. Pero al menos aquí, pues, yo tengo mi red de apoyo. Sé, por ejemplo, a qué horas y en qué lugares no estar, ¿sí? O sea, a qué horas... Sí, o sea, y hay protección de diferentes lugares. Allá era como ir y hazle como puedas, o sea, si quieres ir al centro de Culiacán a las 3 de la mañana, pues bueno, ¿no? Y se escuchaban balazos en la madrugada, pero no se escuchaba ningún policía, entonces era algo, la violencia luego se naturalizó tanto que se volvió tan cotidiana que la gente era como, sí, está como siempre, aquí está como siempre. Sí, o sea, pues no queríamos, pero sí, y luego también es algo muy cansado, bueno, al menos de manera personal, el no dormir por estar atentos, el cuidarte en la calle, o sea, de que iba un carro muy despacio siguiéndote, y que en los albergues agrícolas, ¿no?, que te vean tomando fotos, o sea, era una cosa muy desgastante a la larga, ¿no? Yo llegué a mi casa así toda paranoica. Sí, ya no quise saber nada de investigación y sí, paranoica, porque luego me hablaban y que ya no va a venir a Sinaloa, no, ya, o sea, no, o sea, era como, no. Entonces, se aprende, pero pues también digo, no es como tienen que vivirlo, ¿no? O sea, por eso, y bueno, ustedes que no sé a qué comunidades o qué municipios vayan, pero pues también, ¿no? O sea, hace poco fui a trabajo de campo en Juárez, y pues también Juárez es muy complicado, muy difícil. Juárez, ¿no? Entonces, así digo, aunque seamos de aquí y sepamos ahí un poco del contexto, aún así hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, y creo que, bueno, ya a manera de cierre, pues sí, ya faltan 5 minutos. Pues no sé si tienen preguntas, comentarios, retroalimentación ya o sea, con esto cerramos ahora sí la parte de los métodos y técnicas cualitativas. Ya como les comento, la última sesión es ahora sí ya más enfocada al proyecto que van a hacer y sobre la plataforma, ¿no?, que van a trabajar de Jóvenes Construyendo. De intervención. Entonces ahí tendrán los grupos, se dividen en subgrupos porque cada uno va a tener una especialidad.
Entonces tendrán una atención más personalizada y sobre todo en la cuestión metodológica, en dudas, apoyo también externo. En este caso la maestra Raquel ya es una invitada que forma aquí parte, es la segunda ocasión, ¿verdad?, que nos da el taller. Entonces pues también podemos contar con personal externo que nos apoye, como la maestra Raquel y los mismos asesores de la ley. Estamos a su disposición, nos ponemos siempre de acuerdo, en contacto, aunque sea en línea la carrera, pues estamos disponibles para una asesoría personalizada aquí en el centro documental, en los cubículos de los asesores, de los maestros. Y pues ahorita yo sé que están la mayoría en inicio los primeros módulos, pero sí quisimos prepararlos para que el anteproyecto fuera ya pues ese borrador elaborado, y conforme avanzan en los módulos puedan ustedes ir formando su proyecto, que no sea para los últimos módulos y que al final tengan el exceso de trabajo, sino que lo planeen con tiempo. Y el módulo 12, que es 12, 13, 14, 15, 16, no, 13, 14, 15 y 16, los últimos 4 son exclusivos para el proyecto de investigación. Entonces tenemos un tiempo, actualmente los que llevan un módulo por trimestre, pues viene siendo un año, pero los que ya van a llevar 2 módulos por trimestre son realmente 6 meses, es la mitad del tiempo, ¿sí?, que es lo que más o menos hablábamos, ¿verdad?, de cuestión de tiempo. También me gustaría que la maestra Raquel nos compartiera su producto final, su tesis, para que ustedes, ya que tanto nos los platicó y nos compartió sus experiencias, puedan ojear el producto final. Sí, la próxima sesión les traigo la tesis. Bueno, Son como 200 páginas. Sí, pero pues, toda la información. 6 meses de trabajo de campo. Sí, entre 6 meses, 5 o 6 meses de trabajo de campo y 4 meses en codificar. Es que en trabajo de campo yo también empecé a organizarlo. Sí, o sea, sí fue un trabajo también ahí en conjunto. Bueno, pues muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia y por iniciar en los alumnos de la ley este deseo de la investigación cualitativa, que nos servirá mucho para el, ¿verdad?, para el Ojalá. producto final. Que no se asusten con esto último. No, simplemente tomar precauciones. Sí, eso, tomar precauciones. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo lunes.